Se me hace doloroso que una persona sin mediar nada pueda tomar la vida de otra, eh, o pueda dañar a otro de una manera brutal como ha sucedido, porque no hemos entendido el valor de la vida desde su concepción hasta la vejez, cuando nos vamos ya de esta tierra. Bienvenidos a este segundo episodio de Más Allá del Domingo. Aquí estamos de nuevo con el pastor Gabriel Peralta y continuamos hablando sobre cosmovisión, esta vez con un tema muy importante que es: ¿qué dice la Biblia sobre la humanidad? Gracias, Pipe. Sí, hola a todos. Nuevamente un saludo desde acá. Y es un tema muy importante, me parece a mí, porque hoy en día nosotros tenemos que evaluar efectivamente cómo nuestras ideas tienen impacto en nuestras acciones. Y estaba pensando precisamente en lo que he visto en las noticias estos días y veo un mundo convulsionado en donde los seres humanos entran en conflicto constantemente unos con otros en múltiples aspectos y en donde eso parte precisamente, creo yo, de tener una visión errada de lo que es el ser humano, de cómo vamos a interactuar, de cómo vamos a estar juntos. Y creo que deberíamos rescatar lo que la Biblia nos enseña acerca de la humanidad y cómo eso nos puede ayudar a vivir en mayor armonía y hacer mejor las cosas para todos en nuestro país y en todo el mundo. Bueno, recapitulando un poco lo que hablamos la vez pasada, aquí hay un concepto clave, no me quiero morar mucho allí, pero es: las ideas tienen consecuencias. Entonces, hoy en esta conversación creo vamos a reflexionar un poco sobre cuáles son las ideas que propone la Biblia acerca del ser humano. Y tengo la esperanza de que si las abrazamos, como bien lo has referido, eso va a tener una consecuencia positiva para todos en nuestros países. Sí, y para nosotros también, ¿no? Porque debemos ver esto como algo práctico, algo que nosotros llevamos al día a día en nuestras relaciones en familia, en nuestras relaciones laborales, con los vecinos que tenemos en donde vivimos, o con la gente que nos encontramos en el tráfico, por ejemplo, que nos cierra, y cómo eso también, ver a las personas de una manera diferente nos puede ayudar a ser mucho más tolerantes, a ser mucho más amorosos y mucho más compasivos con la gente que está a nuestro alrededor y sobre todo a crecer personalmente y ayudar a crecer a los demás. Antes de entrar en el asunto específicamente que dice la Biblia, creo que vale la pena ah, hacer una especie de panorama o reflexión sobre, bueno, ¿qué, qué piensa hoy en día el ser humano sobre el ser humano? ¿Cuál es la cosmovisión actual que tenemos? Y bueno, esto por supuesto desde una serie de presupuestos, pero que sé que todos los que nos escuchan eh, pues fácilmente pueden comprobarlo, digamos, en la realidad o en las noticias, incluso tal vez en los ejemplos que nos propone el cine. Ujú. Eh, entonces, hablemos tal vez un poco de eso. Se me viene a la cabeza una serie de la que hoy por hoy todo el mundo está hablando, que ha sido un éxito en Netflix. La serie se llama Adolescencia. Ujú. Y la serie nos muestra, bueno, aquí una disculpa a todos, pero voy a hacer varios spoilers de la serie. La serie nos muestra un jovencito de 13 años que asesina a una de sus compañeras del colegio. Ujú. Eh, pues es un asesinato cruel, o Sí. sea, con rabia. Pero luego, a medida que la serie se desarrolla y se indaga, nos damos cuenta de que en el colegio hay todo un sistema de bullying, todo un lenguaje, todos unos códigos allí, en donde, pues, por ejemplo, a los hombres se los desprecia porque, bueno, está como esta teoría que dice que el 80% de las mujeres se fija únicamente en el 20% de los hombres, entonces como que hay un montón de marginados hombres y entonces hay como una vergüenza allí, es como una especie de insulto verse como esos marginados. eh, y bueno, pues adicional, lo que decía, todo un sistema pues de bullying, de menosprecio. Una de las frases más fuertes me pareció allí en el segundo capítulo era cuando uno de los inspectores decía, esto no parece un colegio, esto parece un corral. Wow. Y bueno, como por mencionarlo,
casi que llegamos a ver un punto en donde este niño no era necesariamente un criminal, solamente que lo dañó la podredumbre en donde se encontraba. Ujú. Que ahora yo a título personal pienso, tú ves la serie y tú dices, bueno, ¿cómo será un colegio distrital aquí en nuestro país, en Colombia? Porque probablemente puede ser hasta peor. Y no solo un colegio distrital, yo te diría que en muchos colegios privados hay muchísimo bullying, es solo que todo eso a veces se maneja de manera escondida. Incluso lo más triste de eso es que las personas adultas que conocen de esos asuntos a veces no hacen nada. No hacen nada porque es parte, digamos, de una forma de vivir, de unas ideas que se tienen sobre cómo se va desarrollando, que te hace más fuerte, o simplemente no meterte en aquello que no te corresponde, o muchas cosas que hacen que la gente deje pasar estos asuntos. Y claro, uno ve algo como esto y se pregunta, pero ¿qué es lo que produce este tipo de cosas en una sociedad? ¿Cierto? Y nuevamente tenemos que hablar de las ideas, porque como las ideas tienen consecuencias. Y es que por muchos años hemos sido criados con una visión naturalista de la vida. La visión naturalista dice que nosotros somos seres producto del azar, sin ningún propósito, simplemente después de procesos de miles y miles y miles de millones de años aparecimos y evolucionamos sin ningún propósito, como lo digo, y nuestra tarea es sobrevivir, la supervivencia es más fuerte, es lo que llamaríamos el darwinismo, digamos, en su esencia. Y eso es lo que hemos aprendido, lo que se nos ha enseñado, incluso en los países o en las culturas en donde decimos creer en Jesús y creer en Dios y creer en el Dios de la Biblia, pues en nuestros colegios, en nuestra educación, eso es lo que se ha señalado y como se ha dicho que eso está comprobado y que la evolución es un tema comprobado y científicamente comprobado y hay múltiples evidencias de ello. Nadie se ha tomado la tarea de decir, oiga, no, un momento, repensemos esto es cierto, es realmente la evolución un hecho comprobado o es tan solo una hipótesis más que tendríamos que analizar y tendríamos que sopesar, porque las consecuencias de esto son muy grandes. Si tú te ves como un ser que no tiene ningún propósito más allá de sobrevivir y entramos en este tema de la supervivencia del más fuerte, pues eso es lo que pasa en nuestros ambientes. La gente ve por sí misma, la gente no tiene una fuente o una base moral a la cual aferrarse, sino que simplemente construye sus propias ideas, sus propias leyes, con el fin de superarse, de crecer, de obtener lo mejor para él o para ella. Y vemos estas consecuencias en niveles macro y en niveles micro. Cuando tú piensas en los temas de bullying, por ejemplo, te das cuenta que es supervivencia. O sea, hay alguien que es más fuerte, que se cree con el derecho de pasar por encima de alguien a quien considera más débil y a quien no le ve ningún valor. Y si somos realmente producto de esa evolución y somos seres sin propósito, pues realmente ¿en qué se basa nuestra dignidad? Podemos simplemente desechar al otro, podemos pasar por encima del otro, podemos lastimar al otro, como generalmente lo vemos en nuestra sociedad. Entonces yo creo que ahí hay una base muy importante que nosotros debemos considerar de pensamiento y que deberíamos reevaluar en realidad. Bueno, aquí tocas un punto bien interesante y es el darwinismo, Sí. ya como ideología, más allá de como corriente científica, porque bueno, tal vez este no es justo el episodio para hablar de ciencia, Sí. em, pero sí que es importante lo que resaltas. Hay un punto en nuestra historia donde, en nuestra historia como humanidad, en donde este darwinismo en el siglo XIX ya traspasa la frontera de ser ciencia, biología, etcétera, a ya volverse una ideología aplicada a la filosofía, aplicada a la ciencia política, eh, y creo que ahí estás tocando una cosa que puede estar muy en el fondo de lo que es una de las cosmovisiones predominantes de nuestro panorama actual, y es ese individualismo a la final. Claro, porque desde la biología tenemos la idea de el individuo que está en un medio hostil en donde tiene que sobrevivir, pero bueno, esto es biología.
Sí. Pero si pasamos de eso a entonces la humanidad está en un medio hostil donde tiene que sobrevivir, entonces, claro, eso nos ocasiona guerras, porque entonces los vecinos entonces son hostiles y tengo que defenderme de ellos, tengo que protegerme de ellos. Sí. Empiezan a pasar un montón de cosas, eh, bueno, muy complejas. También empieza a pasar un asunto de desprestigiar de repente la razón, porque, claro, un paradigma, otra vez, desde la ideologización de la teoría darwinista, es pensar, no, el pensamiento simplemente es un producto más de la evolución, de la selección natural, pues. Y entonces, pues eso hace que nuestras ideas simplemente puedan estar como allí, como una cosa muy, muy líquida, una cosa muy irreal, simplemente hecha para sobrevivir. Casi que llegamos al extremo, que es donde ha llegado en algún punto la filosofía, a decir que, o más bien, la filosofía de la ciencia, de decir, la moralidad simplemente es un sistema más para sobrevivir. Eh, Claro, nuestro pensamiento es un producto de procesos químicos y que están de alguna forma eh, influenciados por el ambiente, por las cosas que vivimos. Entonces, al final, ¿cómo podemos confiar en que existe algo que es real o que es moralmente aceptable y que todos podemos estar de acuerdo con eso? Es un tema complejo y por eso una de las connotaciones prevalentes hoy, aun cuando la gente no lo entiende, es el tema del naturalismo. Yo lo quiero llamar así, naturalismo, que es esa idea de que nosotros no tenemos propósito, somos seres simplemente que estamos en esta tierra para sobrevivir, hacer lo que mejor podamos y al final del día, pues en ese sentido no hay una base moral sobre la cual nosotros podamos trabajar. Ahora, tú mencionabas otra cosa ahorita y decías, en la serie esta adolescencia, este chico no era un criminal, era un chico, llamémoslo de alguna forma, bueno, ¿cierto? Que fue convertido por el sistema, por las cosas que pasaron, en la persona que cometió, pues, ese acto tan complejo. Y ahí hay otra cosmovisión con respecto a la humanidad, ¿sí? Claro. Y es esa idea de el ser humano es un ser que es en esencia bueno, o sea, es creado y es bueno en esencia, pero la sociedad de alguna forma lo corrompe, que eso fue lo que nos habló Juan Jacobo Rousseau. El ser humano es un ser bueno, pero su entorno lo corrompe. Y yo creo que efectivamente nosotros en muchos somos producto del entorno en el que estamos, pero que tenemos la capacidad de evaluar ese entorno y de tomar otro tipo de decisiones. La Biblia nos diría otra cosa, que es lo que quisiera que hablemos ahora también. La Biblia nos diría cosas diferentes con respecto a ese pensamiento de el ser humano es bueno y simplemente eh, se daña con el entorno, o el ser humano es una criatura que no tiene ningún propósito, que no tiene sentido y que simplemente está aquí para sobrevivir y lograr hacer lo mejor que pueda mientras se encuentra en esta tierra. Ahí empezamos a notar que en nuestra cultura tenemos una serie, cuando lo analizamos así, una serie de contradicciones de pensamiento que no se ven tan a simple vista. O sea, yo no puedo pensar que, por ejemplo, la moral es parte de un sistema evolutivo complejo que en realidad solamente responde a la supervivencia, porque en ese sentido eso se autodestruye. Es decir, bueno, cualquier cosa que yo haga para sobrevivir en esa idea, pues básicamente es moral. Para mí si hay algo bueno, si podríamos llamar algo bueno, porque ahí entramos en un conflicto que es bueno y qué es malo. Depende, o sea, cada uno de nosotros define qué es bueno y qué es malo. Y entonces se vuelve más complejo cuando entonces luego hay otro presupuesto y es el ser humano es bueno. Entonces, casi que si el ser humano es bueno, la moral es un producto de la evolución y cualquier cosa que el ser humano hace para sobrevivir en ese entorno hostil, entonces es buena. Muy difícil, porque entonces si yo te agredo para sobrevivir, pues es bueno, pero también es bueno que tú me agredas. No, no podemos, digamos, agarrar una experiencia moral que me parece importante mencionar, y es que nosotros cuando vemos algo como lo de la serie esta que estoy mencionando, para no ir muy lejos, pues automáticamente algo se dispara en nuestra cabeza y dice, merece un castigo.
esta persona no obró bien, esta persona hizo algo que era incorrecto. ¿Esa idea de dónde puede venir? Yo creo que hacia allá es donde más bien, si le damos la oportunidad de pensarlo detenidamente, la cosmovisión bíblica sí tiene mucho que decir y mucho que aportar. Aporta un sistema muy sólido, muy lógico cuando se mira con detenimiento. Correcto. Lo has dicho, aporta un sistema muy lógico. En realidad, más allá de lo que muchos piensan de que la Biblia es un libro antiguo, un libro que está lleno de fábulas o de mitos, deberían tratar más bien de analizar con mayor detenimiento la propuesta que hay desde el punto de vista de la Biblia, que es el ser humano, que cómo el ser humano debe vivir en sociedad, el ser humano cómo debe aportar a otros, cuál es su propósito en esta vida y cómo debe también cuidar su entorno, la creación, todo lo que tenemos. Y termina siendo, desde mi punto de vista, el sistema de pensamiento más lógico y más coherente, que explica cosas que otros sistemas no pueden explicar, así no nos gusten, porque eso es importante también señalarlo. No es todo lo que la Biblia nos va a hablar, nos va a parecer chévere, mucho menos en este tiempo en donde cada uno de nosotros construye sus propias ideas. Pero quiero invitarlos a que pensemos en realidad cuál es ese orden o ese diseño que la Biblia dice que Dios tiene para el ser humano, para la humanidad. Entonces, avancemos en esa línea. Ya reflexionamos sobre algunas, esos a grandes rasgos. Yo creo que eso sería una conversación en sí misma súper larga de pensar cuáles son las cosmovisiones como predominantes, ¿no? Digamos, aquí hay cosas que no hemos tocado, como por ejemplo una rivalidad entre un capitalismo y socialismo, un pensamiento económico, pero no nos vayamos por ahí. Solamente quiero apuntar es que hemos tratado de hacer un resumen, una síntesis bien grande de, bueno, casi que por amarrar la idea sería, hay un clima de cosmovisión naturalista en todo el mundo. Y eso tiene varias paticas, pero ese es como en general. Ahora pensemos entonces un poco en la propuesta de la Biblia sobre humanidad. Quisiera arrancar por la línea de, bueno, estábamos hablando un poquito de Rousseau, que si no me equivoco, él se atrevió a decir alguna vez en plena Revolución Francesa que algún día todo el mundo se iba a olvidar de la Biblia. Voltaire fue el que hizo. Ah, fue Voltaire. Voltaire. Ok. Algún día todo el mundo se iba a olvidar de la Biblia. Y pues hoy en día todo el mundo, miren, yo me olvidé de Voltaire y no era Rousseau, era Voltaire. Así es. Y la Biblia sigue teniendo unos planteamientos tan vigentes el día de hoy desde el punto de vista de un sistema de pensamiento. Entonces, vayamos allá a decir, entonces, el hombre es bueno, diría el pensamiento filosófico del siglo XVIII. Bueno, hay varios, ¿no? También podemos hablar de, no sé, Maquiavelo, Locke, Hobbes tendría una posición un poco en contra, un poco más protestante, de hecho. ¿Qué dice la Biblia entonces sobre la humanidad? Bueno, para entender lo que la Biblia nos habla acerca del ser humano, tenemos que situarlo en el contexto de la narración que hay en el Génesis, en el capítulo 1. Allí se dice que primero Dios creó todas las cosas, es decir, que no somos producto del azar, no somos producto de procesos evolutivos sin ninguna verificación, sin ninguna supervisión, sino que hay un Dios que creó todo lo que existe. Y es muy lindo porque dice que Dios creó primero, puso en orden todo el universo, después puso en orden la tierra, y es un pasaje bastante poético realmente en el idioma original, que también muchas personas no entienden, pero es una narración que hace una descripción muy poética de lo que fue el principio del universo o de la tierra. Y cada vez que va creando algo, dice que crea los cielos, pone orden en las aguas, crea la vegetación. Lo hace en unos días, según describe el libro del Génesis. Y cada vez que termina un día de creación, hay una frase que se repite y dice, y vio Dios que era bueno, le pareció bueno, en el sentido, digamos, de adjetivo, ¿cierto? Es un adjetivo que califica lo que Dios está haciendo, la belleza de la creación. Y el día 6 se nos dice que crea a los animales y después
crea al ser humano. Y cuando crea al ser humano, la narración le dedica ya más espacio que a todo lo demás, que a cada día de la creación que va llevando a cabo. Solo la creación del ser humano, si ustedes se detienen allí, se van a dar cuenta que hay más espacio de narración sobre esa creación del ser humano. Y dice que cuando lo crea y observa, piensa esto: y vio Dios que era bueno en gran manera. Era muy, muy, muy bueno, es lo que quiere decir el texto original. O sea que hay una diferencia. El ser humano es visto por Dios y calificado. Hay un adjetivo que es superlativo y es muy, muy bueno. Él es muy bueno. Ahora, ese muy, muy bueno, como vamos a ver ahorita, no significa que sea una persona perfecta en esencia, digamos, como Dios, ¿cierto? Lo que significa es que Dios cree que es un ser muy bueno, maravilloso, que es su pináculo de la creación. Es lo más lindo que él ha creado, el ser humano. Y dice que crea al ser humano a su imagen y conforme a su semejanza. Y eso tiene también mucho que cortar, porque de ningún otro ser, ni de los animales, ni de nada más dice eso en el relato de la creación. Es decir, que pone Dios algo en nosotros muy especial. Ahora, ¿qué significa eso de semejanza, de imagen? Vuelvo a repetir, no significa que somos dioses o que somos iguales a Dios en su esencia o en su capacidad, en su potencia. Lo que significa es que Él, a través de nosotros, refleja su amor, refleja características, comparte ciertas cosas que no compartiría, digamos, con otro ser de la naturaleza. Nuestra capacidad de amar, nuestra capacidad de tomar decisiones, de razonar. O sea, nos da muchas cosas que no le da a nadie más. Entonces dice, a su imagen y semejanza. Y ese término semejanza, imagen, básicamente significa es una representación. Es decir, que pone al ser humano con un propósito y es representarlo en la tierra. Y ya voy a ahondar un poco más en eso. Pero también es reflejar la luz, reflejar su luz. Qué cosa tan hermosa me parece a mí eso. Es reflejar el amor, la luz de Dios se pone en el ser humano. Y dice, hombre y mujer los creó. Cuando habla del ser humano, dice que puso su imagen tanto en el hombre como en la mujer. No solo en uno, sino que lo puso en los dos. Y eso tiene otras implicaciones. Y después dice que señoree sobre los peces, sobre las aves, sobre la tierra. Que señoree. Y es decir, que le da un propósito. Crea al hombre y a la mujer para que juntos trabajen y cumplan el propósito de administrar la tierra. Podríamos traducirlo como administrar, y mucho más que administrar, significa que administre con maestría, que sea una persona que en representación de Dios cuide la creación, haga que la creación produzca, haga que la creación se desarrolle con Dios al lado, y eso es como el propósito que Dios le da al ser humano. Entonces nos damos cuenta que no es cualquier ser, es un ser con propósito, es un ser con una dignidad intrínseca por ser creado a imagen y semejanza de Dios. Bueno, aquí esto fue un resumen, Ejecutivo. o más allá de resumen, también, bueno, explayaste varios conceptos que se desprenden de ahí, de ese texto de Génesis capítulo 1 para los curiosos, que por supuesto nota aquí para todo nuestro público, siempre los animamos a que indaguen esto. Aquí digamos que, pues normalmente supongo que no vamos a sacar literalmente aquí una Biblia y abrirla, no es tan común, pero por supuesto que estamos referenciando textos que ustedes pueden ir allá y revisar allá en la Biblia. Así es. Y bueno, mencionaste varias cosas. Pues vamos por partes. El ser humano fue creado a imagen de Dios, que fue un poco con lo que cerraste, pero también como con lo que dijiste anteriormente. Aquí hay algo muy interesante, bueno, al respecto de este relato de Génesis. Primero, pues que hay muchas ideas, digamos, alrededor de la construcción del relato, cómo se va hilando. No me quiero detener tanto allí, pero sí recuerdo muy bien una de ellas, ahorita que tú mencionabas que era un texto muy poético, eh, y no por esto estamos diciendo que carezca de verdad. Así es. Esa aclaración. Correcto. Donde se hablaba de la creación como una especie de templo. Justamente a propósito de la idea de que la palabra que usa allí para describir imagen de Dios
a nuestra imagen, hagamos al ser humano a nuestra imagen, es la palabra que se usaría para describir, tú me corregirás si me equivoco, creo que has manejado mejor el idioma hebreo que yo, eh, la estatua que habría justamente en un templo, o sea, pensemos, no sé, en el templo de Zeus en Grecia. eh, entonces ahí hay una imagen importante que es como el templo está consagrado a esta deidad, entonces allí vamos a encontrar una imagen enorme de esta deidad. Y que entonces en este caso, claro, ahí entra esa idea de la representación de Dios. Entonces esa imagen en el templo de Zeus no es Zeus como tal, sino está haciendo una representación de Zeus, del poder de Zeus. Piensen, no sé, si recuerdan la película Muñequitos de Hércules, que Sí. se ve una estatua así grandísima ahí sentada. Entonces no es Zeus como tal, es una representación de este dios. Entonces es inmenso, es grande, ¿cierto? Pero que si nos volvemos al relato bíblico, lo que a Dios le pareció que lo podía representar era un ser. Sí, sí. Sí, quiero, digamos, ahí como que caminar con mucho cuidado en lo Ok. que voy a explicar, porque precisamente en la cosmovisión bíblica las imágenes que eh, usaban los paganos, como se conocen en la antigüedad o en la Biblia, para adorar a sus dioses, pues son absolutamente prohibidas por Dios, ¿no? La Biblia dice que no deberíamos hacernos imagen de ninguna cosa que esté en el cielo, en la tierra o ni postrarnos y adorarlo. Eso no está condenando el arte, ¿ok? No estamos diciendo que la Biblia condene de alguna forma el arte, pero eso explica en parte por qué el arte hebreo no fue, digamos, tan prolífico como otro tipo de arte, como el arte griego, que cuando tú analizas el arte griego, pues te das cuenta de la cantidad de estatuas y cosas que había porque tenían otra perspectiva. Esa palabra, de hecho, son dos palabras, Selem y Demut, que son dos palabras hebreas que se utilizan para describir imagen y semejanza. Efectivamente, una de ellas denota ese concepto de una, lo usarían los hebreos en el contexto de señalar una imagen que se encuentra representando a un Dios. Pero en el texto del Génesis 1 no es ese su propósito. No es decir que nosotros, o sea, que Dios necesita convertirnos a nosotros en una imagen de Él, sino que somos sus representantes. Y como representantes, pues, digamos, directos, tenemos la responsabilidad de cultivar. O sea, Él nos crea, dice, para que cultive. El Génesis 2 de hecho, dice que el hombre debía cultivar y cuidar la tierra. Son dos cosas. Y cultivar significa, eh, de alguna manera, producir, crear cultura. Quiero recordarnos que la palabra cultura viene precisamente etimológicamente en su esencia de cultivar. Y eso fue lo que Dios quiso hacer, que creáramos cultura, que el ser humano no solo cultivara la tierra agrícolamente, sino que creara cultura, sociedad, progreso. Eso es lo que Dios quería. Y en ese sentido, pues tenía que hacerlo a través de su representante. Pero no podemos decir de alguna manera que esta imagen que somos nosotros de alguna forma se compare con lo que Dios es. Para los griegos sí. O sea, ese Zeus era la cara de Zeus, era así, tenía pies, tenía manos, cosas que el Dios de la Biblia no nos permite pensar que podamos O compararlos. sea, como la representación antropomórfica. Ah, eso, Exactamente. ya, ya, ya. Claro, ahí yo lo que quería notar era justamente que por eso van pegadas las dos cosas. Selem, que es la imagen, Ujú. pero Demut, que es la conducta. Bueno, la semejanza, pero semejanza de conducta, ¿no? Exactamente, Eh, exactamente. Ese es el punto. Él pone un Selem de él pone un reflejo de la luz de Dios en nosotros. O sea, nos da una serie de capacidades que se convierten en conductas, que se convierten en formas de administrar esta linda tierra que tenemos. Bien. y ahí sí que entra algo muy potente en esta cosmovisión sobre el ser humano y es mm, el ser humano de alguna manera tiene unas capacidades, esa dignidad de conducta, es decir, tiene un potencial inmenso sí para el bien. Correcto. Eso no significa que sea bueno, sobre todo porque creo que el problema de la cosmovisión, digamos, de lo que reflexionábamos antes, es que creemos es que el ser humano
es intrínsecamente bueno. Sí, Y eso sería más bien atribuible a Dios mismo. correcto. Dios es el que sí es bueno Sí, en este relato. claro. El ser humano lo que puede hacer es ser bondadoso, pongámoslo así, actuar bien. Sí, y de nuevo ese es otro asunto bien complejo, porque estamos hablando del ser humano recién creado, con todo su potencial de hacer el bien, de hacer las cosas correctamente, siempre y cuando esté de la mano de su creador. Siempre y cuando esté reflejando esa luz. Correcto. Cuando esa luz no está, porque me gusta esa perspectiva. Es como la luna que refleja la luz del sol. La luna no tiene luz en sí misma. Lo que vemos en la noche es la luz reflejada del sol. Entonces el ser humano tiene que estar conectado con su creador para poder reflejar esa luz. Si existe una desconexión, ese potencial que tiene no se puede llevar a cabo. ¿Sí? Es lo que nosotros vemos. Y efectivamente en el relato que continúa después, en el libro del Génesis, nos damos cuenta que eso se desconectó, que esa fuente de luz se desconectó, es lo que llamamos la caída. Entonces, del ser humano, una vez que se aleja de Dios, que por una de esas capacidades que ha recibido, que es su voluntad o libre voluntad, la posibilidad de tomar decisiones, toma la decisión de alejarse de Dios, de pecar, como lo llama la Biblia. Entonces se desconecta de su creador y ya esa imagen ya queda resquebrajada. No quiere decir que no tenga cosas hermosas que Dios le ha dado. Lo que quiere decir es que ahora ya sin ese Dios no puede llevarlas a cabo y no puede producir el sumo bien que debería producir o el mayor bien que podría producir en la vida. Y eso complica las cosas, pero bueno, es como un poco la perspectiva, porque cuando el ser humano se aleja de Dios, con toda su capacidad de tomar decisiones y con todo su potencial, pues también puede llegar a ser muy malo. Y ahí es donde está el asunto. Lo que dijo Rousseau ignora esa tendencia del ser humano a alejarse de Dios, a hacer lo malo porque no está conectado con Él. Y no es solo el entorno, es el mismo ser humano que está adoptando cosas que no debería adoptar. Cuando vemos la crueldad en los niños. El ejemplo que estabas dando hoy en la adolescencia, en la serie. Claro, entiendo que son chicos más grandes, que ya son adolescentes, que piensan, que toman decisiones, pero si le metemos a este asunto ciencia o neurociencia, nos damos cuenta que todavía su cerebro no está completamente desarrollado y no son capaces de validar lo que es correcto y lo que es incorrecto, pero aún así creo que muchos de ellos han recibido un entorno bueno y han recibido valores y se les han dicho cosas buenas y aún así se aleja. Justamente una de las cosas que pone a reflexionar la serie es que este niño tiene una hermana y tiene unos papás. No es el modelo de familia perfecta, pero digamos que, y los que han visto la serie creo que podrán entender a qué me estoy refiriendo, tampoco es el prototipo de la familia más disfuncional. Hay un papá y una mamá, cosa que ya en estos tiempos Existen. muchos no cuentan con ello, exactamente. Y una de las cosas que la serie lo pone a uno a reflexionar es, la niña, pues nada salió mal con la niña aparentemente. Claro, entonces como que tú te pones a presionar y es una cosa que de alguna manera la serie pone en los diálogos del papá, ¿qué hicimos mal? Mm. Eh, y bueno, ahí cada uno tendrá su respuesta, si fueron ellos, si fue la sociedad, si fue un conjunto de cosas. En fin, no me quiero ir a la serie. Para, digamos, acotar esta primera reflexión de el ser humano es imagen de Dios, ahí hay algo muy interesante y es que esa capacidad de reflejar la luz de Dios, pues según la cosmovisión bíblica, no está en ningún otro ser de esa creación. Y ahí es donde empezamos a ver cómo el relato empieza a tener sentido, porque hoy no vamos a hablar, por supuesto, de lo científico o no científico que pueda ser el relato, pero sí ahí hay una verdad muy importante, tal vez no de orden necesariamente científico, pero sí de un orden, no sé, moral, espiritual, almático, eh, no ético, que es el ser humano sí es una creación muy especial y diferente del resto de la creación. Y esto lo subrayo porque pues vivimos en un mundo donde hoy en día, por ejemplo, la gente ya no quiere tener bebés, quiere tener perritos y gaticos. O incluso hay un desprecio precisamente de la humanidad, de que el ser humano
le ha hecho mucho daño a la creación, por usar el mismo lenguaje del cristianismo, o a la Tierra, el planeta Tierra. Y sí, la verdad es que sí, pero justamente lo ha hecho en un desprendimiento de esa conducta buena. Correcto, correcto. Y digamos que hoy hasta hay gente que quiere ser animales, ¿no? O sea, ya estamos viendo en que ya ni siquiera estamos hablando de, de cambios de roles en el género, en la identidad de género, sino ahora también estamos hablando es de, bueno, ahora quiero ser un perrito, quiero ser una oveja, o bueno, Lo que se conoce como la transespecie. Ujú. correcto. Entonces, es como pensar en, ya lo que la Biblia está proponiendo es que no es que los animales no tengan cierta dignidad, yo creo que el propio relato del Génesis propone un poco el respeto por la vida animal. Ujú. Más adelante, ya finalizando ese capítulo 1, de alguna manera lo propone, pero sí es muy claro en que el ser humano es una cosa mucho más especial, una creación mucho más especial. Total. Es que ahí es donde está el problema y el desconocimiento que hay de la cosmovisión bíblica y lo que significa realmente el relato de la Biblia. Porque muchos han desechado las verdades que hay allí en la Biblia y tú lo señalabas ahorita. Decías, no estamos hablando acerca de la verdad científica o de qué tan científico es el relato. Yo diría que tenemos que tener mucho cuidado porque es que la ciencia como la concebimos hoy no es la única fuente de verdad. De hecho, no es la fuente de toda la verdad. Descubre algunas cosas, describe algunas cosas, pero la misma ciencia está totalmente en proceso de reevaluación, descubriendo nuevas cosas. El problema con muchos científicos es que creen que ellos tienen la última palabra y están yendo en contra de su propio proceso científico, porque su proceso científico básicamente requiere que ellos todo el tiempo estén reevaluando sus conceptos y se den cuenta que no tienen toda la verdad y que el universo es tan grande que hay cosas que ellos no pueden explicar. Ahora, la verdad puede ser vista y adquirida de otra forma y es como hablábamos en el anterior episodio y es a través de la revelación y en este caso la Biblia nos está dando una revelación, pero recuerden esto, la verdad tiene que tener una relación con la realidad. Entonces cuando yo veo la creación, hombre, el ser humano, vamos a un solo chequeo de realidad. Yo soy un ser humano, ¿cierto? Creado con ciertas condiciones, no soy un perro. Por más de que yo me identifique como un perro y quiera salir en el transporte público vestido de perro y que me lleven con un collar, pues al final soy un ser humano, simplemente que estoy pidiendo a otros que identifiquen algo que yo no soy. No hay una realidad que yo pueda verificar con una verdad. Mientras que es verificar la realidad de que soy un ser humano con una genética específica, con unas características específicas. Entonces, dicho eso, cuando nosotros vamos al relato nuevamente de Génesis y se nos dice que creó Dios al ser humano, pues lo creó con esa dignidad. O sea, nosotros sí somos especiales y sí estamos por encima de los animales. Ahora, no quiere decir estar por encima que los vamos a maltratar, que esa es otra idea equivocada. Y el hecho de que haya personas incluso que se hayan podido definir en algún punto como cristianos y hayan maltratado a los animales o hayan maltratado a otras personas o hayan dañado la creación, no significa que Dios valide eso, ¿cierto? Nosotros tenemos que comprender que como seres humanos Dios nos dio una dignidad muy, muy especial y no somos iguales que los perros. Yo amo los perros, tengo un perrito, me encantan los perritos. Tú sé que te gustan los perritos, ya no tienes ahorita perrito, pero tuviste un perrito muchos años. Entonces, son hermosos, son preciosos, pero no podemos darle, digamos, el mismo trato en el sentido de, o la misma posición en términos del ser humano, hasta el punto de hoy, humanizar a los perros, humanizar a los animales. Y hay gente que prefiere apoyar una causa de animales, que no estoy en contra de eso, pero desecha a los seres humanos y piensa que los seres humanos somos una plaga y eso está muy mal. ¿Por qué? Porque precisamente donde se corrige esta idea incorrecta, en el mismo relato del Génesis, dice, y que señoree. El verbo que hay allí es el verbo irdu en hebreo. Y ese verbo, nosotros podríamos decir, incluso creo que lo introduje hace unos minutos, significa administrar con suprema maestría. Entonces, si yo te concedo a ti, yo te nombro administrador, digamos que yo soy dueño de una empresa y yo te doy la administración de esa empresa y te entrego recursos que espero que hagas, que administres con maestría, que lo hagas bien,
que me cuides las cosas, que me cuides a las personas, que inviertas bien el dinero, que hagas las cosas correctamente. Si no lo haces bien, entonces no eres un buen administrador. Lo que Dios le entregó al ser humano fue eso, la posibilidad de administrar, y eso implica cuidar a los animales, implica cuidar la naturaleza, implica cuidar a las otras personas. O sea, esto no es como algunos tienen esta idea, administrar es ponerle un pie encima y extraer y extraer y extraer recursos sin ninguna conciencia. No, no se trata de eso. No es eso lo que la Biblia nos dice acerca del ser humano. El ser humano es un ser especial y así deberíamos vernos todos nosotros cuando conocemos un poco más de la Biblia. Y la siguiente parte de la conversación entonces es, hablamos de imagen, pero viene muy ligado a lo que ya mencionaste, que es conducta, semejanza de conducta. Ujú. Mm, porque aquí ya lo subrayaste en la materia de lo que es la administración. Y lo mencionabas también antes cuando hablabas del propósito de cultivar no solo, digamos, el entorno físico, sino también el entorno, llamémoslo, metafísico, Sí, para verlo, o sea, hacer cultura. sí. Entonces, aquí hay algo muy bello porque el relato bíblico lo que dice es que también el ser humano fue hecho con propósito. Mm, Y claro, cuando lo ponemos así en estos términos, pues es un asunto muy colectivo. O sea, sí. el propósito colectivo de la humanidad, pero lo bello, y creo que es una de las cosas más bellas que propone el cristianismo, es que Dios tiene ahí sí un propósito para cada individuo. Lo que pasa es que ese propósito suma. Sí. Creo que se me viene a la cabeza algún ejemplo que alguna vez usaste de los vectores, Sí. que los vectores tienen una dirección, pero los vectores también pues tienen digamos, potencia, una longitud, pero Una magnitud y una dirección, así es. y tú los sumas, claro, y en la medida que esa dirección esté acomodada, a ver, digamos, si yo tengo un vector que va en esta dirección y lo sumo con un vector que va en esta dirección, pues voy a conseguir una cosa como medio en diagonal cuando los sume los dos, Ujú. dependiendo, por supuesto, de la magnitud de cada uno. Ahí es donde entra esa idea de ese propósito colectivo de la humanidad y es hacia dónde estamos yendo como humanidad cuando desconocemos o algunos conocemos y otros desconocemos o tenemos ideas muy, muy diferentes a veces de lo que es el propósito de Dios, tanto para la humanidad como para cada uno. ¿Qué piensas de esa parte? Bueno, debo decir que efectivamente la Biblia nos enseña que Él creó una humanidad, un colectivo, para cumplir con ese propósito. Entonces, el desafío es que nosotros podamos encontrar una manera de trabajar para cumplir un propósito general, cumpliendo también un propósito individual, específico. Eso es como el gran desafío que existe. Y cuando ya estamos separados de Dios, en eso que la Biblia señala como la caída después del pecado original, pues nuestro propósito nuevamente ya no está tan claro, porque no estamos del lado del Creador. Entonces, esa es la tarea precisamente de Jesús. La tarea de Jesús es venir a enseñarnos nuevamente cómo conectar con el Creador y cómo poder cumplir ese propósito, porque los seres humanos no somos creados como seres aislados. Cuando la Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo, porque cuando se hace el detalle en el capítulo 2 de la creación del ser humano, primero viene la creación del varón y después viene la creación de la mujer. Y cuando crea el varón dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y eso no se refiere solo a que yo me tenga que casar o alguien se tenga que casar, porque no todo el mundo se va a casar en esta vida. Se refiere a que no es bueno que un ser humano ande por ahí solo, que necesita de otros. Y cuando necesita de otros, es porque es un ser social, es un ser que requiere de relaciones, de conexión emocional, él solo no puede hacerlo todo, él necesita de otras personas que tengan otras habilidades, porque eso es lo bello, Dios nos ha dado múltiples habilidades, hay una diversidad maravillosa en la creación del ser humano, en cada uno de nosotros, que aporta a ese propósito de Dios. Eh, pero también sin meterme en demasiadas cosas, en ese estado, digamos, se necesita que haya de alguna forma una ley, voy a llamarlo así, que nos permita vivir en armonía, porque en lo que algunos llamaron el estado de naturaleza, el ser humano caído, sin Dios, va a propender por sus propios derechos
y va a entrar en conflicto con otros, como tú lo mencionabas ahorita. Porque en el momento en que yo crezco y me expando, yo puedo entrar en conflicto con el territorio de otro. Y si ese otro quiere protegerlo de una forma que no es adecuada, ¿tengo yo o no la posibilidad de defenderme? Es la gran pregunta. No vamos a entrar en eso hoy en día. Pero en ese estado de cosas, yo requiero tener una ley mayor que es eh, la que Jesús nos propone. Jesús dice, amen a Dios primero, por encima de todas las cosas. Y después amen a su prójimo como a ustedes mismos. Es por eso que él lanzó esta máxima que se conoce como la regla de oro. Hagan con los demás como quieren que hagan con ustedes. Si nosotros podemos entender que estamos en esta tierra para cumplir un propósito que es mayor que solo nosotros y que tiene que ver con ese cultivar la tierra, con el representar a Dios en esta tierra, traer progreso para todos, cuidarnos todos, pues estaríamos trabajando en ayudarnos los unos a los otros, en no una competencia, sino una colaboración. Y ahí es en donde nosotros veríamos un cambio en todo. Hoy en los hogares hay competencia entre hombres y mujeres. En la sociedad hay competencia entre hombres y mujeres. En la sociedad hay competencia por todos lados. Bueno, hoy nomás estamos hablando de competencia mundial y una guerra comercial impresionante. Competencia, competencia. Estamos sacándonos cosas, tratando de pasar por encima del otro, obteniendo lo que yo necesito en lugar de colaborar. Y creo que la propuesta del Señor en la Biblia es esa colaboración. Aquí, por dejar más sólido el asunto de la necesidad, del imperativo, de ese recableado que también hablamos un poco la semana pasada. Estaba viendo aquí cifras de la Comisión de la Verdad y les voy a leer esta parte cuando habla de homicidios. Esto se miró entre 1985 y 2018. Dice, 450.664 personas perdieron la vida a causa del conflicto armado y, si se tiene en cuenta el subregistro, la estimación del universo de homicidios puede llegar a 800.000 víctimas. Wow. Y estamos hablando de la realidad del país en el que vivimos, que es algo que termina siendo muy doloroso, pero que de alguna manera nos sirve para poner en evidencia la necesidad que tenemos pues de cambiar nuestra forma de ver la vida, sobre todo en un país como este que estamos hablando de 1985 a 2018. Aquí no estamos hablando de la Guerra de los 1000 días, no estamos hablando de la conquista, estamos hablando de nuestra historia reciente. Correcto. Y casi que uno podría lamentablemente decir, vamos un poquito de mal en peor. Porque creo que nunca le damos una respuesta correcta a la, digamos, a la solución. O sea, nos preguntamos cuál es la solución y nunca damos una respuesta correcta con respecto a la solución porque no diagnosticamos correctamente. Eh, Cuando tú lees esas cifras y desde que yo tengo uso de razón en este país al que amo con todo mi corazón, porque amo a Colombia con todo mi corazón, pues he escuchado sobre la violencia, la corrupción, la muerte, todo lo que existe. Y eso se debe a que hemos perdido de vista quiénes somos y el valor de lo que somos. Entonces después justificamos un montón de cosas porque vivimos bajo esa cosmovisión. Entonces los corruptos solo viven para saciarse ellos y no les importa lo que pasa con los demás. Otros creen que ellos están llamados a cambiar eso, pero lo que hacen es cambiarlo no con una propuesta correcta, sino con más violencia, con más dolor, con más injusticia. Siempre he dicho que no puedo cambiar una injusticia con otra injusticia. Pero en últimas, dejamos de tratarnos como seres humanos, nos tratamos como, no sé, enemigos, seres que estamos en un estado de guerra constante. Y eso lo puedes ver en todos los niveles de la sociedad, no solamente en un conflicto entre lo que ha pasado en el pasado reciente, eh, entre Estado y grupos armados, sino lo ves en nuestra sociedad, a donde quiera que vas. ¿Por qué? Porque no nos vemos con los ojos que deberíamos vernos. Seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios con una dignidad absoluta. Que la vida de cada uno de nosotros es tan importante y por eso Dios le da tanto valor a cada vida. No importa si pensamos igual, no importa si nos vemos igual.
somos muy, muy importantes para Dios y así deberíamos vernos los unos a los otros. Y entonces deberíamos diagnosticar dónde está el problema. El problema no está afuera, el problema muchas veces está es adentro. Porque cuando nosotros nos hemos alejado de Dios, hemos deteriorado esa imagen de Dios, no tenemos la capacidad de poner cosas lo buenas que quisiéramos y de resolver los asuntos como deberíamos resolverlos. Entonces, yo creo que al volver a mirarnos de esa manera, deberíamos aprender a amarnos, a respetarnos, a tratarnos con dignidad. A mí se me hace doloroso que una persona sin mediar nada pueda tomar la vida de otra, eh, o pueda dañar a otro de una manera brutal como ha sucedido, porque no hemos entendido el valor de la vida desde su concepción hasta la vejez, cuando nos vamos ya de esta tierra. Y la Biblia precisamente nos muestra que debería ser algo diferente, deberíamos colaborar, deberíamos ya de poner todos nuestros odios, nuestras broncas, y empezar a colaborar para sacar adelante un país como Colombia, que realmente tiene tantas cosas bellas, y ser los administradores que deberíamos ser. Cada uno desde nuestra orilla. Será un desafío, por supuesto que es un desafío, porque tenemos pensamientos muy distintos, porque muchas veces vemos la vida de manera distinta, pero ahí es donde entra el asunto de la cosmovisión. Si logramos entender este diseño original de Dios, creo que podemos hacer la diferencia en nuestra vida cotidiana. Hay que empezar por ahí. Sí. Bueno, pues creo que resumiendo esto, entonces Dios hace a la humanidad a su imagen, ¿cierto? La hace, digamos, con todo ese potencial, pero también le encarga un propósito. Y eso es bello. Yo creo que también en un mundo donde padecemos tantas enfermedades mentales como la depresión, como la ansiedad, el asunto del propósito es curativo de alguna manera. Saber que mi vida, así no lo sepa hoy, de repente podrá pensar alguno, mi vida sí tiene un sentido. Sí tiene un sentido, y tal vez me debo a la tarea de buscar cuál es, pero de que lo hay, lo hay. Sí, sí. Y bueno, y esta idea también de colaborar y ver en el otro esa dignidad de la imagen de Dios. Creo que ahí tenemos unas ideas muy interesantes de cosmovisión que hemos hablado entonces en este segundo episodio de Más Allá del Domingo. No se pierdan entonces lo que viene. Hasta aquí llegamos.